Espero y que estés teniendo un excelente día. Mi nombre es Rolando de la Cerda. Bienvenido a este podcast Hablando de Todo con Todos. El invitado del día de hoy es un invitado maravilloso quien nos estará hablando del tema de la sostenibilidad. Quiero que le demos un fuerte aplauso a nuestro amigo Antonio López. Hola Antonio, ¿cómo Muchas estás? gracias, Roland. Muy bien. Muchas gracias por invitarme a este espacio tuyo y muchas felicidades por iniciarlo. Muchas gracias. Háblanos un poco acerca de ti, Antonio. ¿Por qué escogiste este tema de la sostenibilidad? Bueno, pues yo estudié la carrera de Relaciones Internacionales y esta es una carrera pues muy diversa que toca muchos temas y uno de estos temas pues tiene que ver con el desarrollo sostenible, el cual es un término que se escucha mucho dentro de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. De hecho, esta Agenda 2030 de Naciones Unidas lo que contempla es que para el 2030 se debe lograr el desarrollo sostenible del mundo y esto a través de 17 objetivos que se llaman precisamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Entonces, yo mientras estudiaba esta carrera, pues pude aprender sobre esto, sobre este concepto, sobre estos 17 objetivos y a la par me fui involucrando en otras actividades extracurriculares, igualmente cuando hice mis prácticas profesionales, pues en temas que tenían que ver con el desarrollo sostenible. Estuve en un programa llamado Drivers of Change, en el cual teníamos que desarrollar dos proyectos sociales y tenían que tener este enfoque de desarrollo sostenible. Después estuve en mis prácticas profesionales en Cemex, en la parte de responsabilidad social empresarial, y también implicaba mucho trabajar en comunidades, buscando las formas en las que nosotros desde la empresa pudiéramos apoyar a las comunidades a que lograran ese desarrollo sostenible que se necesita. Entonces, pues a partir de estas experiencias fue como me fui interesando más en este tema que es la sostenibilidad, que al final del día pues es un tema que abarca muchas áreas, desde la política, la economía, la tecnología, la historia, etcétera. Entonces, es un concepto como muy amplio y que da para mucho análisis, para mucho debate, y que al final del día creo que debemos como sociedad de estar conscientes sobre qué se trata, cómo funciona y cómo cada uno de nosotros podemos contribuir eh, a esa sostenibilidad que la sociedad necesita. Ok, tú estás especializado más que nada en empresas, ¿verdad? Sí, como te comentaba, yo pues en mis prácticas profesionales me fui por el lado empresarial, hice mis prácticas en Cemex y después hice mis segundas prácticas en una empresa llamada Ética y Estrategia Consultores, que lo que hacemos es pues ayudarle a otras empresas a que desarrollen sus estrategias de sostenibilidad y estrategias de responsabilidad social. Entonces sí, yo me fui por ese camino como más empresarial y cómo ayudarle a las empresas a que puedan sostenerse en el tiempo y puedan ser sostenibles. Ahorita nos comentaste de 17 puntos, si no entendí mal. Sí, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ok, ¿nos podrías comentar algunos y para qué nos pueden ayudar o cómo nos pueden ayudar? Y mira, estos 17 objetivos son el resultado de años de debate y de discusiones, de mesas de trabajo, y son prácticamente 17 objetivos que, que van a ayudar a que el mundo pues esté mejor en términos económicos, en términos sociales, en términos de justicia. Está desde el primero, que es el de cero pobreza, que implica trabajar desde las empresas, desde las organizaciones, desde la sociedad civil, para que podamos erradicar la pobreza. Y está hasta el último, que es el 17, que es el que tiene que ver con alianzas estratégicas, con alianzas para construir la paz, para construir justicia, que implica pues que la sociedad, que las empresas puedan trabajar en conjunto y que no lo hagan solas. Entonces, pues son 17 objetivos muy amplios que cada uno desde nuestras diferentes trincheras podemos ver cómo podemos contribuir.
Por ejemplo, uno de los objetivos tiene que ver con la salud. Y, por ejemplo, las personas que estén involucradas en temas de salud, pues podrán agarrarse de este objetivo para ver cómo pueden contribuir en el desarrollo sostenible. Está también el de ciudades y comunidades sostenibles. Por ejemplo, hay toda una literatura y muchos trabajos al respecto sobre cómo crear ciudades inteligentes, ciudades sostenibles, donde haya buena movilidad, donde haya calles que sean seguras para las personas que caminan, etcétera. Entonces, son 17 objetivos que nos pueden ayudar a saber cómo nosotros desde cada una de nuestras trincheras podemos contribuir en la sostenibilidad. Muy bien. Tal vez ya te diste cuenta, pero yo estoy empezando un negocio. ¿Qué me recomiendas a mí para que mi negocio empiece a ser sostenible adecuadamente? Ya que vamos comenzando, o aquellas personas que están escuchando que también van empezando su negocio, necesitamos unos buenos cimientos. ¿Qué nos recomendarías a nosotros? Pues mira, la sostenibilidad es un concepto que implica 3 áreas, que es lo económico, lo social y lo ambiental. Esas 3 áreas, ahora sí que nos ayudan a que nuestro negocio o nuestro proyecto se mantenga en el tiempo, o si no consideramos eso, pues puede ser que el proyecto no se mantenga. Porque, por ejemplo, si tú inicias con tu proyecto y si no tienes una buena planeación económica, que digas, estos van a ser mis recursos, estos van a ser mis ingresos, estos van a ser mis gastos, pues obviamente no vas a poder mantener el negocio, porque a lo mejor esa falta de planeación va a hacer que el negocio fracase. Al mismo tiempo, si tú, por ejemplo, dentro de tu negocio implica que tú estés tirando basura en la calle o estés haciendo mucho ruido dentro de una comunidad, pues obviamente la gente alrededor te va a empezar a reclamar y te va a decir, oye, Rolando, por favor, ya no tires basura, tus desperdicios, ya no hagas tanto ruido. Entonces, tu negocio va a empezar a tener una mala imagen. Entonces, con el tiempo, pues ese negocio no va a ser sostenible porque pues la gente no te va a querer comprar o vas a tener muchas demandas de que pues, para que ya no hagas tanto ruido o para que ya no estés tirando basura. Igual, que a lo mejor en el área ambiental no es tan directo, pero por ejemplo, si tú estás tirando basura, esa basura va y termina en los mares, lo cual afecta pues la vida de los mares y los alimentos que de ahí tomamos, etcétera. Entonces, estas 3 áreas te permiten saber cómo tu negocio puede permanecer en el tiempo, que tiene que tener una buena estructura económica de ingresos, gastos, recursos, etcétera, al mismo tiempo que tiene que tener un buen mapeo de todos esos riesgos sociales en los que tú puedes incurrir y cómo hacer para que no incurras en esos riesgos sociales. Y la parte ambiental que te va a decir, bueno, a ver, cómo mi negocio está teniendo un impacto positivo en el medio ambiente o en la sostenibilidad ambiental de mi contexto. Porque como ahora sí que partimos de la idea, y de hecho de ahí nace el concepto de desarrollo sostenible, partimos de la idea de que los recursos son limitados y que lo que necesitamos es satisfacer las necesidades de hoy sin comprometer las necesidades del futuro. Entonces, también de ahí parte la sostenibilidad, de que tú puedas cumplir con tus objetivos, por ejemplo, en este caso, cumplir con tu empresa, pero sin comprometer el futuro de tu hijo, el futuro de la comunidad futura que vaya a existir. Entonces, pues sí, ahora sí que la sostenibilidad es un concepto que a cualquier empresa y a cualquier persona con cualquier proyecto le puede ayudar a saber cómo, pues, cómo esa empresa se puede mantener en el tiempo a través de la consideración de estos 3 elementos que te digo, que es lo económico, lo social y lo ambiental. Yo estaba trabajando anterior a esto de que yo empezara mis propios proyectos, estaba trabajando para alguien más. Llegó la época del COVID, donde realmente a muchas empresas les afectó. En una de esas donde yo estaba trabajando, ya que pues me dijeron, ni modo, hasta aquí llegaste. Y es por eso la razón de la que yo empecé a iniciar mi propio negocio.
me pongo a pensar, es bueno porque si no me hubiera faltado algo para poder empezar, me hubiera faltado esa iniciativa. Por mi parte está bien, pero por parte de las empresas, ¿cómo les afectó el COVID a ser sostenibles? Pues fíjate, el COVID es una enfermedad que afecta principalmente a las personas. Entonces, ahora sí que las empresas tuvieron el gran riesgo de perder a su activo más valioso, que son las personas. Entonces, por eso empezamos a cerrar las empresas y a mandarlos a sus casas para que no se arriesgaran y pues en todo caso perderlos, ¿verdad? Entonces, sí, afectó totalmente la sostenibilidad de las empresas porque de pronto se vieron en la necesidad de cerrar. Entonces, pues si cierras, obviamente no tienes ventas y no puedes, tu negocio no puede subsistir. Entonces, sí, fue pues una amenaza que nadie se esperaba y que malamente no estábamos preparados. Entonces, yo creo que, pues sí es algo que afectó a las empresas y a la economía en general, pero creo que es una muy buena enseñanza para todas las empresas para, para ser conscientes sobre la importancia de la sostenibilidad. Eh, Solamente aquellas empresas que fueron lo suficientemente inteligentes, que supieron ver cuáles son los riesgos y cómo manejar esos riesgos, fueron las que pudieron sobrevivir mejor durante la pandemia. Incluso, por ejemplo, ahí dentro de la sostenibilidad existen, pues obviamente, muchos temas. Uno de estos temas es el que tiene que ver con diversidad, equidad e inclusión, que tiene que ver con que las empresas dentro de su fuerza de trabajo tengan a gente diversa, que haya diferencias de edad, diferencia de sexo, etcétera. Entonces, está comprobado que las empresas con mayor diversidad dentro de su fuerza de trabajo son las que más sobreviven en contextos de crisis. Y eso se vio cuando ocurrió la crisis del 2007 y 2008 en Estados Unidos. Entonces, sí está comprobado de que si tú le apuestas a la sostenibilidad, sí, y como te decía, pues la sostenibilidad es un concepto y al final un conjunto de estrategias que le pueden permitir a la empresa sobrevivir a situaciones como la que estamos teniendo actualmente, que es la pandemia. Y creo que eh, tocan muchas pandemias por existir en el futuro, entonces yo creo que sí las empresas deben aprender de esta experiencia y ver cómo pueden ser sostenibles en caso de que no lo sean, o si ya son más o menos sostenibles, cómo ser todavía más sostenibles para que puedan resistir pues a las incertidumbres que hay en el futuro. Fíjate, no había pensado en eso que dijiste de cómo tiene que haber distintas personas. Tengo, bueno, dos conocidos. Uno que es mi tío, que cuando empezó la pandemia, él sufre de varias enfermedades que dijeron, tienes que regresarte. Y estuvo así como 3 meses, me dijo. Y otro es un vecino, que también ya es mayor de edad, y Ok. apenas hace como un mes le dijeron que tenía que regresar, duró casi todo el año sin trabajar. Imagínate cómo le hicieron las empresas y pues como tú dices, tal vez contrataron a Sí, alguien más joven o de los que tenían ahí, alguien más joven tenía que hacer su trabajo sí, mientras se claro. acomodaba todo. Sí, claro, al final del día tener diferentes tipos de personas, pues te permite eso, que si a lo mejor hay alguno que te esté fallando, pues tienes a estos otros perfiles que pueden suplir esas actividades. Entonces sí, me ayuda totalmente el hecho de que haya diversidad dentro de los espacios de trabajo. Ok, otro ejemplo que nos puedas dar, ahorita es porque está de moda lo del COVID. No sé si vaya a pasar algo porque decimos esa palabra COVID, pero vamos a darle. Otro ejemplo que nos des, algo que tú digas, mira, también tienen que hacer esto porque tal vez en un futuro pueda afectarles estas otras cosas. Pues mira, ahorita la amenaza más fuerte que tenemos en el futuro tiene que ver con el cambio climático. Y es algo pues, lamentablemente parece que no reaccionamos o parece que no estamos haciendo lo suficiente. Entonces, es algo que las empresas deben considerar todavía más
incluso vemos ahí más o menos ahí algunas que otras empresas que están como lanzando iniciativas de, por ejemplo, Cemex recientemente acaba de lanzar una iniciativa que va a hacer que sus plantas de cemento ya no emitan CO2 a través de la tecnología del hidrógeno. Entonces, estamos viendo ahí como ciertos avances, sin embargo, necesitamos de un esfuerzo mayor, con mayor coordinación, incluso. Pues sí, te digo, el cambio climático es la amenaza más fuerte que tenemos actualmente, no solamente para las empresas, sino para toda la sociedad. Entonces, creo que es necesario que cada vez más estemos contemplando cómo desde nuestra empresa podemos reducir esos riesgos, porque de que los riesgos existen, existen. Solamente es cuestión de ver cómo podemos hacer que sean menores o cómo podemos evitar algunos y que no nos caiga todo de sopetón. Entonces, pues sí, yo creo que es de las mayores amenazas que tenemos como sociedad en la actualidad. Tenemos que cuidar el medio ambiente, ya nos lo han dicho muchas veces, no sé si de niño se los decían también a nuestros padres, pero actualmente sí se nos dice mucho a nosotros. Y es algo que vemos, o sea, vemos los efectos cada vez más, de manera más frecuente. Incluso la misma pandemia tiene que ver con esa relación tan mala que tenemos con la naturaleza. Entonces, sí, debemos de ser un poquito más conscientes, o un muchito, yo creo. Sí, ¿verdad? También nos dijiste o me comentaste de los conceptos normativos y analíticos. ¿Qué nos puedes hablar acerca de eso? Lo que te comentaba era que el desarrollo sostenible se puede entender como un concepto analítico y un concepto normativo al mismo tiempo. Analítico en el sentido de que te permite entender la sociedad o entender una empresa, entender un país a través de estas diferentes escalas, por así decirlo, lo económico, lo social y lo ambiental. Y normativo porque también te permite definir qué es lo que se debe hacer para mejorar la sociedad, para mejorar la economía de un país, para mejorar el medio ambiente de una ciudad. Entonces, te digo, es un concepto que al mismo tiempo es analítico, porque te permite entender la complejidad de las cosas, y al mismo tiempo es un concepto normativo porque te dice qué es lo que debes de hacer para lograr eso que quieres lograr en términos económicos, sociales o ambientales. Ok, en las variables económicas, ¿qué nos podrías aconsejar a todos nosotros que estamos con empresas nuevas o que ya tienen un poco de tiempo pero que van comenzando? Ahorita nos dijiste que teníamos que ver cómo, en qué se van a invertir nuestros gastos y todo eso. ¿Qué más nos puedes decir de eso? Pues mira, la sostenibilidad económica tiene que ver pues con el hecho de que las empresas sepan cómo su empresa puede sobrevivir en el tiempo. Por ejemplo, si una empresa se queda en su esquema tradicional de negocio y no se da cuenta que hay una tecnología que puede ayudar a que esa empresa crezca, o sea, va a llegar un punto de la empresa en el que ya a lo mejor ya no va a tener tantas ventas porque las otras empresas que tienen esa tecnología le van a estar ganando el mercado. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que las empresas deben estar innovando y estar tratando de encontrar nuevas formas que les reduzcan sus costos, que les permitan ser más competitivos y que sean más productivos. Entonces, esto tiene que ver con la sostenibilidad económica, que puedan ver la manera en la que puedan sostener ese negocio sin que los riesgos de la competencia o los riesgos de quedarse atrás en tecnología pues haga que la empresa quiebre. Muy bien, ahorita también nos comentaste de Cemex, que está haciendo para que sus plantas sean más amigables con el medio ambiente. De todas las empresas que tú has visto, además de esta, otro ejemplo que nos puedas dar que digas, wow, este está haciendo algo maravilloso y seguro que en el futuro le va a ayudar. Pues mira, en México tenemos a empresas interesantes. Tenemos el caso de Bimbo, una empresa que ha sido muy comprometida con el medio ambiente y con la responsabilidad social en sí,
con sus empleados y con las comunidades en las que coexiste. Tenemos el caso de Natura, que es una empresa brasileña también, que es una empresa que no solamente se encarga de ver cómo cuidar el medio ambiente, sino también tiene como campañas que, que promueven mucho la diversidad en las personas, que ahora sí que lucha contra los estereotipos. Entonces, hay casos muy, muy interesantes de empresas que están haciendo cosas en el presente y que sin duda les ayuda a permanecer en el mercado y a ser incluso mucho más atractivas para los clientes. Que de hecho ese es otro tema muy interesante dentro de todo esto de la sostenibilidad. Al final del día, una empresa que es sostenible es mucho más atractiva ante las personas, porque las personas identifican que es una empresa responsable, que es una empresa que se preocupa por la comunidad. Entonces, se sienten más confiados de decir, bueno, voy a consumir eso que esa empresa hace, porque yo sé que es una empresa que tiene un perfil responsable. Entonces, sí, yo creo que hay muchas empresas y es cuestión de que también nosotros como consumidores analicemos a los perfiles de la empresa y veamos, por ejemplo, en este caso de la pandemia, muchas empresas seguramente sí apoyaron a sus empleados, los mandaron a sus casas, no los despidieron, pero también hubo otras empresas que despidieron a mucho personal y pues obviamente hubo mucha gente desempleada. Entonces, también sería bueno ver cómo respondieron ciertas empresas y cómo respondieron otras empresas en este contexto. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta qué tan responsables o qué tan sostenibles son estas empresas. No sé si he escuchado la historia o, ¿cómo se llama? Sí, ¿cómo era? El síndrome de las ventanas rotas. Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, yo lo he escuchado como la teoría de las ventanas rotas, pero Ajá. no como síndrome. No sé si sea lo mismo o sea otra cosa diferente. Si quieres, explícame lo que tú sabes y ya yo te digo si sí es eso que yo sé. Yo creo que sí es lo mismo, nada más que con palabras diferentes. Es la teoría también que dice que en una casa, si hay una ventana rota y no se repara, lo más probable es que la ventana de al lado también en un tiempo sea rota nuevamente o rota también. Claro, sí, claro. ¿Cómo relacionaríamos esto a la sostenibilidad? Pues, pues fíjate, esto tiene que ver mucho también, por ejemplo, yo al menos ahí fue donde lo aprendí, por ejemplo, un parque que está descuidado, pues es más probable que ahí haya vandalismo o haya gente que se sienta motivada a hacer cosas delictivas, porque como lo ven descuidado, dicen, ah, pues nadie lo toma en cuenta o nadie se hace cargo, entonces pues yo puedo hacer ahí mis actividades ilícitas. Igualmente, o sea, por ejemplo, en una sociedad si está decadente, hay contaminación, hay robos, hay pobreza, y no se ve que la gente esté como motivada a pues hacer algo, a hacer un cambio, pues obviamente esa sociedad va a continuar así y se va a convertir como en un ciclo vicioso de que nunca va a haber alguien que quiera mejorar ese entorno. Entonces, yo creo que sí se relaciona mucho con este síndrome o teoría de las ventanas rotas, que tiene que ver con eso, de cómo a veces, eh, no sé, ciertos lugares descuidados, pues hacen que se promuevan más actividades negativas. Te digo, el caso como más típico es el de los parques públicos o por ejemplo, ya ves que hay calles donde las lámparas no funcionan, están apagadas. Pues obviamente es más probable que en ese espacio donde está todo oscuro se Hay lleven más a cabo delincuencia. actividades ilícitas. Entonces, sí, se relaciona totalmente. Si tú quieres cambiar un espacio donde no sé, como que genere más confianza o se vea como un lugar mucho más vivo,
pues obviamente tú tienes que arreglarlo, tienes que cuidarlo, tienes que involucrar a la comunidad para que lo cuide. Y de esa forma, pues, se irán como cambiando esos patrones negativos que antes había en ese lugar. Muy bien, pues muchas gracias, Antonio. Sin duda, Por el tema de nada, la Rola. sostenibilidad es un tema muy amplio, pero tratamos de reducirlo a unos cuantos minutos y sobre todo con un experto, alguien que sabe bien del tema como tú. Ahí más o menos. Más o menos. ¿Hay algo que quieras decir para finalizar? Pues no, muchas gracias a ti por la invitación. Solamente diría que los invito a quien escuche este podcast que trate de aprender más sobre este término. A lo mejor suena, no sé si muy técnico o muy extraño, pero la verdad es que al final del día es algo muy simple, que tiene que ver con acciones concretas que hacemos día a día, que podemos hacer o podemos dejar de hacer. Entonces, yo creo que es algo que nos conviene a todos si es que queremos que esta humanidad sobreviva en el tiempo, y que pues es básicamente cuestión de cambiar como esa mentalidad cortoplacista, ¿verdad? Porque a veces decimos, bueno, no pasa nada, al cabo algún día nos vamos a morir, pero pues ¿qué pasa con las generaciones que vienen después? Se trata de que también tengan las mismas oportunidades, la misma calidad que hemos tenido actualmente. Entonces, pues sí, yo creo que es cuestión de eso, de tener como una conciencia mucho más a largo plazo y comenzar a hacer acciones muy puntuales y que al final del día esas acciones se van a ir multiplicando y se van a ir como haciendo más. Entonces, pues sí, sería ese el mensaje que me gustaría dejar. Okay, muchas gracias, Antonio. Recordemos que detrás de la vida de un individuo, por muy sencilla que parezca, hay una historia maravillosa por contar. Y el día de hoy, Antonio nos ha hablado de su historia, de lo que sabe, de lo que ha aprendido, de lo que ha estudiado y de lo que le gusta, sobre todo. Nos vemos la próxima semana con un capítulo más.